Bendiciones, estimados hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. En esta oportunidad vamos a compartir un tema sobre la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Es un misterio, es un tema bastante, valga la redundancia de la palabra, bastante misterioso. Mucha fe, mucha espiritualidad, mucho estudio para poder comprender lo que en realidad encierra y enseña la Sagrada Escritura sobre este tema. Para fundamentar bíblicamente, vamos a leer el libro del Génesis en el capítulo 3, en el versículo del 9 en adelante. Vamos a leerlo desde ahí para que nos vayamos dando cuenta nosotros el proceso que tuvo que pasar para poder llegar y decir: la Virgen María es pura, y el por qué se le llama sin pecado original. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Después que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, el Señor lo llamó y le dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: oí en el jardín, me entró miedo, porque estaba desnudo y me escondí. El Señor Dios le replicó: ¿y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿A qué has comido del árbol prohibido? El hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me convidó el fruto y comí. Luego el Señor Dios le dio esta sentencia: por haber hecho esto, maldita sea entre todos los animales domésticos y salvajes. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te herirá la cabeza cuando tú hieras su talón. Palabra del Señor. Estimados hermanos, qué importante lectura hemos leído para que nosotros comprendamos el misterio de la Inmaculada Concepción de María. Estamos hablando del primer libro de la Biblia, el Génesis, para que tomemos nota el por qué nosotros podemos decir de que la Virgen María fue elegida, y también se le llama preservada, sin mancha, porque fue Dios quien la escogió de entre todas las mujeres. El hombre y la mujer le habían fallado a Dios, habían desobedecido, y como tal, el ser humano, la humanidad, había también caído delante de Dios. Recordemos que estos personajes, por ser los primeros existentes en el mundo, estamos hablando de Adán y Eva, primeros dos seres humanos que Dios los formó, los hizo, y ellos son nuestros padres. De hecho, Eva dice que significa la madre de todos los seres vivientes. Eso lo podemos encontrar nosotros aquí mismo en la Sagrada Escritura. El hombre, dice el verso número 20,
el hombre llamó a su mujer Eva, por ser la madre de todos los que viven, todo ser viviente. Entonces Eva, primera hembra, primera mujer, que le desobedece a Dios. Y no solamente desobedece ella y come del fruto prohibido, sino que también seduce a su marido, seduce a Adán, para que también él comiera del fruto prohibido. Y eso hizo que Dios a ellos los destituyera del jardín del Edén, del paraíso. Y si estos dos hombres eran destituidos del jardín del Edén, la gracia original que Dios había puesto en ellos, la desperdiciaron. Y es por eso, hermanos, que todo ser humano que nace, que viene a este mundo, decimos, tiene el pecado original, el pecado contraído desde Adán y Eva. Vea qué tremendo este misterio. ¿Cómo es posible que un niño, una niña, un hombre, una mujer vienen a este mundo sin cometer ellos pecado, pero ya vienen con el germen del pecado desde dentro? ¿Y cómo no va a ser así? Si estamos hablando de que nosotros cuando nacemos, los niños cuando nacen, traen inertes, injertos, traen dentro de ellos el pecado original. Siempre yo lo trato mejor con la palabra pecado contraído, porque se contrae, se arrastra, se trae desde Adán y Eva. Pero viene Dios, y era Dios, y no podía quedar burlado, derrotado ante Satanás, la serpiente, que simbólicamente se había disfrazado, pero sabemos nosotros que era Satanás, el seductor, el mentiroso, el que utiliza diferentes tipos de máscaras, de formas, para derrotar, para hacer caer en la desobediencia, en el pecado, al hombre y a la mujer, y por tal sean destituidos también de la gloria de Dios. Pues entonces, hermano, comprendamos nosotros, cada uno de nosotros podemos entender acá esta situación. Cuando eso sucede, que pecan, Dios llega al encuentro. Dios, mire cómo es Dios de misericordioso, lleno de amor. Dios siempre viene al encuentro del hombre, de la mujer, para que no se retire, para que no se aleje, para que no se vaya lejos de Dios. ¿Sí? Para que no se vaya lejos de Dios. No se retire de la presencia de Dios, porque Dios siempre nos quiere tener junto a Él. Siempre nos quiere tener en su presencia. Y siempre quiere que nosotros vayamos y estemos en su paraíso, gozando de ese reino, de ese paraíso. Pero para eso, Dios viene a su encuentro en su búsqueda y le dice, ¿dónde estás? Es una pregunta que a todo mundo, que a todos nos hace el Señor. Marvin, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿En qué estás ocupando tu tiempo? ¿Estás ociosamente o estás activo en la perseverancia, activo en la fe? ¿Estás en el camino correcto, en el camino espiritual, en el camino de servicio, o estás en un camino de derrota, escondiéndose siempre, escondiéndose de Dios? ¿Cree, hermano? Otra pregunta. ¿Cree usted que realmente estaban escondidos estos hombres? ¿Estaban realmente ocultos ante el ojo poderoso y omnipresente y omnisciente de Dios? No. Pero como Dios siempre quiere ver que el hombre exprese en su libre albedrío, en su libre opinión, decisión, a ver si se hace reo de su culpa, de su error, de su pecado, o quiere estar siempre creyendo que está oculto, que se ha escondido. Pero sabemos que de Dios nadie se esconde, estimado hermano. Y así fue.
En su poquita sinceridad, Adán sale y dice: oí que venías, te oí en el jardín y me entró miedo porque estaba desnudo y me escondí. El esconderse de Dios muchas veces, hermano, va a ser consecuencia del pecado, va a ser consecuencia de la vergüenza que origina, que ocasiona el pecado en el hombre y en la mujer. Pero Dios no quiere que tú te mantengas todo el tiempo, toda la vida escondido, o sea, alejado de Él. ¿Cuánta gente está alejada de Dios? ¿Cuánta gente, hermano, no quiere acercarse a Dios? No quiere volver a buscar el camino, porque un día lo conocieron y ahora ya saben qué es eso, mejor se esconde, mejor al pecado, mejor a la prostitución, mejor alejarse directamente de Dios con toda la familia, con toda su vida. Y ahora una persona que como que si nunca fue a un templo cristiano, si nunca fue a un retiro espiritual, ahora es peor que antes. Cuidado, hermano. Pero Dios en ese momento interviene y comienza a escoger, a elegir y a predestinar. La palabra pre quiere decir antes de la elección. Ya había elegido a una mujer, otra mujer que sí no la iba a fallar. Una mujer que sí fuera totalmente virgen en su pensamiento, en su mente, en su corazón y en su actuar, actitud, caminar, obrar, accionar. Y esa es una muchacha, una señorita llamada María. María, la hija de Ana y la hija de Joaquín, a los que la iglesia le llama Santa Ana y San Joaquín. Aquella jovencita, hermanos, de aquellos lugares, la historia nos cuenta que todos los reyes de aquel tiempo, cuando escucharon las profecías que los profetas decían de que iba a nacer el Salvador, el Mesías, iba a venir de una mujer virgen, de una jovencita pura, de una señorita noble, decente, con todas las condiciones, características, cualidades, como la Santísima Virgen María. Lastimosamente hay muchas personas que no reconocen sus características, sus cualidades, las gracias que ella tenía, las virtudes que Dios le había regalado, le había dotado de grandes virtudes. Y también le da la sentencia a aquella serpiente, es decir, a Satanás. Verso número 15 comienza diciendo: pondré enemistad entre ti, le dice a la serpiente, y la mujer. Esto es lo que Dios profetiza, hace una promesa de que de una mujer que ya no era Eva, que ya no era producto de Adán, sino que era producto de la mente, del corazón, del designio de Dios. Y esa jovencita, de ella, de esa mujer, iba a nacer quien iba a pisotear e iba a aplastar la cabeza a la serpiente. Y ese es nuestro Señor Jesucristo, que nació de la Santísima Virgen María. Por haber hecho esto, le dijo la sentencia a la serpiente: maldita seas entre todos los animales domésticos y salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo toda tu vida. Por eso que la serpiente, que es un animal sagaz, ponzoñoso, mortal incluso su veneno, siempre se arrastra, hermanos, por la tierra. Siempre anda merodeando por algunos arbustos, algunos árboles. Porque estamos viendo nosotros que en aquel tiempo se sube a un árbol y desde aquel árbol seduce a la mujer, seduce a Eva para engañarla, para que tropezara, para que desobedeciera a nuestro Señor. Entonces,
la enemistad. Hoy quiero hablar un poquito del por qué tanto odio a la Santísima Virgen María, del mundo, de Satanás, y por qué las sectas protestantes odian a esta jovencita que dijo sí al mandato de Dios, sí que viniera al mundo el Salvador, nuestro Salvador. Imagínense, hermanos, ¿a quién le ha hecho un mal, un daño a la Santísima Virgen María? Si lo único que hizo fue decir sí a Dios. Soy la esclava, la servidora del Señor. Hermano, incluso Dios intervino en el plan que como mujer, que como jovencita tenía, jovencita religiosa, cristiana, de decirle sí a Dios. Tenía su noviazgo con José. Estaban, hermano, pronto a convivir juntos, a vivir en un mismo hogar, porque se habían casado, estaban ya en trato de matrimonio. Sin embargo, Dios intervino por el bien del mundo entero, por el bien de tu alma y la mía, por el bien de todos los cristianos del mundo, para que un día, hermanos, vayamos a estar con Cristo, a estar con María Santísima, y aquellos que odian, aquellos que la detestan, aquellos que hablan mal, hablan peste de ella, se sorprendan, se admiren. Yo no sé qué rostro van a poner cuando vean a una mujer en el cielo, junto a su Hijo Jesucristo, el Señor, gozando en la eternidad. Bíblicamente, hermano, la iglesia lo está prediciendo. Bueno, aquí lo dijo el profeta, ¿verdad? Quien escribió esto, que se supone que el Génesis tuvo que ver mucho Moisés, porque estamos hablando nosotros en el principio, en el inicio, en los comienzos, al cual se le llama bíblicamente el libro del Génesis, en el capítulo 3. Pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia, le dice a Satanás, y la suya. ¿Quién era la descendencia de la Virgen María? ¿Quién nació de ella? Jesucristo. Entonces, si Jesucristo, oiga lo que dice a continuación, ella te herirá la cabeza cuando tú hieras su talón. Vea, te herirá la cabeza, te aplastará la cabeza, dice otra versión bíblica, la latinoamericana. Vea qué interesante, hermano, cómo es que nosotros como cristianos católicos logramos interpretar, dar discernimiento a este pasaje bíblico donde el Señor lo está prometiendo. La iglesia también le llama a este pasaje bíblico el prototipo, el protoevangelio. ¿Quién es el prototipo? El evangelio es Cristo mismo. Pero aquí usted lo está prediciendo cientos, miles de años atrás. La Santísima Virgen María la logramos conocer nosotros en el Nuevo Testamento. Pero miles de años atrás ya lo está prediciendo el Señor. Que iba a haber una mujer, no era Eva. ¿Cuál otra mujer? Dime tú, hermano evangélico, protestante, inventante, inventista, como quiera llamarte, adventista. ¿De qué mujer se tratará este pasaje bíblico? Dímelo. Porque los hermanos separados, cuando leemos el capítulo 12 del Apocalipsis, dice que se refiere a la iglesia. Pero habría que ver cuál iglesia. Esa iglesia tiene que tener un origen, un comienzo, también un inicio. No. ¿Acaso fue la iglesia quien parió a Jesucristo? No. La iglesia la eligió, la erigió y la consagró, la inventó nuestro Señor Jesucristo, ya nacido. No malinterpretemos la Sagrada Escritura, no la deformemos, no la adulteremos, estimado hermano. Si la palabra de Dios, Jesucristo mismo dijo que maldito aquel que le ponga o que le quite la Sagrada Escritura. Y ponerle o quitarle significa desfigurar, contradecir de que el Salvador, quien venció, quien pisoteó a la serpiente, a Satanás en la cruz del Calvario, fue Cristo. Y si tú como evangélico o protestante sí dices, sí, eso sí lo creo, sí lo acepto. Entonces si aceptas eso, tienes que aceptar
que María es esta mujer, la que refiere Génesis capítulo 3, verso 15, porque de ella nació Jesucristo, sin mancha, sin pecado, porque su Hijo mismo la preservó a ella. Como Jesucristo, como Dios mismo, hermano, en la lógica va a querer que su madre naciera de una prostituta, como le llaman otros también a la Virgen María. Como Dios mismo, que es santidad pura, que es la perfección, que es el Dios total, iba a permitir que un Salvador, que nuestro Salvador, que nuestro Señor viniera a nacer de una mujer de mala vida, del montón. La humildad de la Santísima Virgen María no la confundamos con el montón. La sencillez, la obediencia, son virtudes, hermanas, propias, virtudes que Dios le consagró, le regaló, le quiso dar a María Santísima. Y por eso es que ella, en su fe, en su conciencia, en su conocimiento, en su inteligencia, en su actuar, su fe y perseverancia, no había mancha, no había mentira. Y si hablamos quién es el discípulo o la discípula más perfecta que todos, incluso que hasta San Pedro, imagínate, que San Pablo, ¿cómo es que predicamos de San Pedro y San Pablo en las predicaciones? Y a la Madre del Salvador, la Madre que dio a luz a nuestro Señor Jesucristo, no queremos aceptarla, no queremos agradecerle, no queremos reconocerle de que ella fue la que Dios eligió para ser la madre de su Hijo. Estimados hermanos, hoy 8 de diciembre, cada 8 de diciembre, la iglesia celebra esta gran fiesta sobre la Inmaculada Concepción de María. Un 8 de diciembre, el Papa Pío IX dio la orden de introducir un dogma en la iglesia que llevará el nombre de la Inmaculada Concepción de María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, estimado hermano, nosotros como cristianos católicos estamos alegres, estamos de fiesta. Tenemos nuestra madre que ya está en el cielo intercediendo, abogando por cada uno de nosotros, y gracias a ella nosotros somos cristianos. Nosotros hemos conocido a Cristo, su palabra, y queremos también practicarla como ella la practicó. Fue la primera discípula en la que se cumple el papel de la verdadera y auténtica servidora del Señor. He aquí la servidora del Señor. He aquí la esclava del Señor. Dice otra traducción: hágase en mí lo que tú dices, le dice al ángel Gabriel. Y se puso en camino a servir. Y se puso en camino incluso hasta caminar detrás de Jesús. No lo dejó solo en el camino al Calvario. Estuvo con él al pie de la cruz. El único discípulo, y por eso le llama discípulo amado, el mismo San Juan, él mismo lo escribió, él mismo lo dijo, capítulo 19, versículo 25. Realitos y poquitos, pero sinceros, los verdaderos y auténticos discípulos y amigos del Señor que estaban con él en las malas, en el momento del suplicio, en el momento de la cruz, y uno de ellos fue la Santísima Virgen María, San Juan el Evangelista, el discípulo amado de nuestro Señor. ¿Tú quieres ser discípulo amado del Señor? Sé como Juan. Eres hembra y quieres ser discípula amada de nuestro Señor, que lo siga en las buenas y en las malas. Tenemos el papel, el ejemplo, las virtudes a seguir, hermano, para acercarnos un poquito a la Santísima Virgen María, que nos enseña cómo servir y cómo decirle sí a Dios en todo momento. Qué bendición, hermano, es compartir con ustedes la palabra del Señor, invitándoles siempre que compartan nuestros videos, que lleguemos, que nos tracemos una meta, llegar, caminar, recorrer, misionar a través de estas redes sociales, a llegar a más personas. Tu hermano en Cristo, Marvin Corado, te acompañó en esta oportunidad. Bendiciones para todos.